Hola humanos, les habla el filósofo herético Heregestus. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el cientificismo. Iniciemos con la definición de cientificismo. El cientificismo es la ideología antirreligiosa que pretende ser la alternativa atea o materialista a las cosmovisiones de las religiones y postula que no es necesario que haya un dios o dioses creadores para que el cosmos y la vida sean posibles, y se divulgan como una postura científica. No siempre los cientificistas se les conocía como tales, sino antiguamente eran llamados naturalistas y luego en la época moderna como positivistas. Pero el concepto de cientificista es el que mejor les representa. Ahora bien, ¿por qué es importante poner en evidencia que el cientificismo es una ideología nefasta que hay que atacar? Respondo, porque es una antifilosofía. A la filosofía herética que yo represento le ha tocado defender a la filosofía con mayúscula, es decir, a la auténtica filosofía, que es un razonamiento teórico y lógico en su más elevado nivel. Esto significa que no debe haber ninguna ciencia teórica que pueda estar por encima de ella. La supuesta física teórica, que es donde se manifiesta el cientificismo, no puede estar por encima de la auténtica filosofía, porque la primera solo produce sofismas y absurdos. Y aquí lo vamos a demostrar. A falta de buenos filósofos durante siglos y hasta la fecha, pero de esos que realmente sepan filosofar, es por lo que aparecieron los cientificistas. El problema principal es que no saben lo que es filosofar realmente. Piensan que el hablar de los supuestos filósofos ya es filosofar. Filosofar es otra cosa. Filosofar es tener su propia filosofía y ser propositivos. Es que sean capaces de decir qué es filosofía y qué no lo es. Qué es ciencia y qué no lo es. Pero sobre todo, que sepan demostrar la existencia de Dios. Porque es el mayor nivel del filosofar. El que no sepa demostrar la existencia de Dios simplemente no es un filósofo auténtico. El saber que el cosmos y la vida son prodigios de la deidad es lo primero que cada filósofo debe ser coherente con su filosofía. Un auténtico filósofo sabe distinguir las ciencias del cientificismo, que no son lo mismo. Las ciencias son, por ejemplo, las ciencias médicas, la química, la física, la biología, etc. Estas no tienen la finalidad de ser ciencias teóricas, sino que sus teorías deben verificarse con experimentación, predicción, observación directa, con aplicaciones prácticas exitosas. Es decir, con resultados empíricos y constatables por cualquiera.
La finalidad es empírica. Nunca teórica. Entonces sepan distinguir la física real de la física teórica, que es una charlatanería. De nada serviría una ciencia médica teórica si no tuviera aplicaciones prácticas y mejorar la salud. De nada serviría una química teórica si no pudiera dar resultados útiles para la humanidad. De nada serviría una física teórica si sus conclusiones no sirven para nada real, sino solamente para aparentar conocimiento y producir falacias y sofismas. Los mal llamados físicos teóricos existen a falta de buenos filósofos que les dijeran sus falacias y les señalaran su actitud cientificista. Ya con esta definición podemos decir que físico teórico es igual a cientificista, por lo que de aquí en adelante nos referiremos como lo que son cientificistas. El cientificista pretende explicar cómo es posible el cosmos, cómo es posible la vida, cómo somos posibles cualquier fenómeno. Se inventan un modelo como el del Big Bang y con ese modelito ya quieren o ya creen que pueden explicar cómo es que se mueven los cuerpos en el cosmos, cómo se originaron, el cómo eso hace posible cualquier fenómeno de la vida, cómo es posible un ser vivo, y todo sin que tenga nada que ver un Dios. Aquí es cuando, si hubiera auténticos filósofos, los pondrían en su lugar y les echarían en cara sus falacias y patrañas, y les dirían, para empezar, que explicar no es lo mismo que demostrar. Para explicar las cosas, hasta con mentiras se puede hacer. La maestra Patty le dice a Pepito: explíqueme, Pepito, ¿por qué ha llegado tarde? Pepito le inventa una mentira y le explica por qué llegó tarde. Y tal vez, si la explicación es creíble, le crea a la maestra. Pero si la maestra Patty le exige que le demuestre esa explicación, entonces Pepito estará en problemas. ¿Ven que no es lo mismo explicar que demostrar? Las ciencias están para demostrar, no para explicar. Así que cuando vean que se habla de explicaciones científicas, ya pueden sospechar que puede ser una falsa ciencia. No puede haber auténticos filósofos ateos ni agnósticos, sino que, si es un auténtico filósofo, puede demostrar la existencia de Dios, sin ningún problema, porque sabe que la existencia de Dios es una verdad absoluta y es fundamental para la filosofía. El filósofo auténtico sabe que lo que creó el cosmos y la vida es una causa divina. La ideología cientificista está dedicada en armar cuentos sobre los orígenes del cosmos y la vida y hacerlos pasar por ciencias. De sus imaginados orígenes, quieren explicar cómo ocurre el fenómeno de la existencia. Sin embargo, si ya queda claro que el cosmos y la vida tienen una causa divina, entonces se comprende que los orígenes del cosmos y la vida están fuera del alcance del limitado entendimiento humano.
El auténtico filósofo sabe que ni el cuándo, ni el dónde, ni el cómo se originaron el cosmos y la vida están al acceso del entendimiento humano. Sabe que ni hoy ni nunca se puede saber tales cosas, porque simplemente son prodigios, y los prodigios únicamente son de la deidad. No se dejen impresionar porque en sus cuentos les agregan matemáticas, porque recuerden que las matemáticas solamente son herramientas, y las herramientas pueden ser mal usadas. Cuando se parten de falsos datos o suposiciones, por más matemáticas y ecuaciones que les pongan, no lo hace real. Te pueden llenar una biblioteca con muchos libros, con cálculos matemáticos de cómo y cuándo es que apareció el cosmos gracias al Big Bang. ¿Pero qué creen? El Big Bang nunca pasó. No es real. Así que por más cálculos y ecuaciones le pongan, solamente son patrañas. Solamente calcularon lo que estaba en su imaginación. Los humanos debemos reconocer los límites infranqueables del entendimiento humano, y los orígenes del cosmos y la vida están fuera de nuestros límites. Lo único que podemos hacer los humanos respecto a los orígenes son dos cosas. Uno, un mito cosmogónico. Hay varios. Según las culturas, los mitos cosmogónicos son necesarios para los humanos. Sirven para reconocer que tenemos una causa divina y también para darle sentido a los actos humanos. Para los humanos, estos mitos son verdades simbólicas, necesarias y útiles. O dos, un cuento cientificista. Estos cuentos pueden suplir a los mitos cosmogónicos, al menos eso se pretende, y a la misma causa divina, que dicen que no es necesaria. Son como remedos de mitos cosmogónicos, pero terminan siendo inútiles para darle sentido a la vida humana. Ya saben, estos cuentos que he mencionado, el del Big Bang, pero también el de la evolución biológica. Así hayan propuesto estos cuentos algunos no ateos, sin embargo, terminaron siendo la bandera del ateísmo y el agnosticismo. Es por eso que estos sujetos los defienden con tanta persistencia, porque si se los quitas, se quedan sin nada y quedan desarmados. Estos cuentos no sirven para darle sentido a la vida humana, porque sus causas son fortuitas y sin finalidad trascendente. Merecen ser atacados y echados a la basura. No hay una tercera opción. En la auténtica filosofía no caben los mediocres, ni los que viven de falsas ilusiones esperando que un día, aunque ya no esté vivo para constatarlo, llegue un iluminado cientificista y nos revele un nuevo cuento que nos haga creer que resolvió la incógnita de la existencia. Tal vez diga que los seres vivos somos posibles porque llegaron unos extraterrestres, llegaron a sembrar las especies aquí en la Tierra, y no faltarán quien crea estas patrañas. Otro cuento producido por el cientificismo que ya he mencionado y que es muy aplaudido y del cual se alimentan los cientificistas es el del evolucionismo.
Hey, tengo un libro donde les demuestro cómo se destruye, para que si no se han enterado, porque es muy difícil derrumbarlo porque nos lo enseñan desde muy pequeños. Sepan pues que ya está disponible la información y así se liberen de este nefasto cuento. Algunos me dirán que el Big Bang no lo propuso ningún ateo, sino un sacerdote católico, ni el evolucionismo porque Darwin no fue ateo, o que los defensores de este cuento no todos son ateos. Pero necesito que entiendan que estos cuentos cobraron vida propia y para los incrédulos son sus banderas. Los que creen en Dios o dioses no pueden defender la existencia de Dios con estos cuentos. Los ateos simplemente los van a juzgar de ignorantes de la ciencia. Pero que esas teorías científicas son a su favor. Mejor aprendan argumentos filosóficos para demostrar la existencia de Dios y a aprender a desarmar a los ateos. Por último, hay que decir que no existe la ciencia, sino que hay ciencias, que es distinto. No hay ningún ente abstracto llamado la ciencia, ni se puede encontrar por ningún lado. Lo que hay son personas investigando, estudiando, innovando, construyendo y demás. Hay muchas ciencias, pero no hay la ciencia. Cuando vean o escuchen que se habla de que la ciencia ha descubierto, la ciencia ha avanzado, la ciencia va contra las religiones, son expresiones ideológicas. Las auténticas ciencias tratan de ser lo más preciso posibles, por lo que en lugar de decir la ciencia ha descubierto, sería más preciso decir que X persona o X grupo de personas ha descubierto la vacuna para... ¿Ven que es distinto hablar de modo preciso a hablar de modo ideológico? Abandonen pues eso de la ciencia y sospechen de ideología cientificista cuando escuchen que se expresan así. A los ateos no les va a gustar esto, porque ellos están acostumbrados a ponerse de rodillas frente a los cientificistas, de armarles unos altares, de ponerlos y de encumbrarlos como las más lumbreras de la intelectualidad. Si usted sabe que Dios existe, no se les ponga de rodillas. Y si a usted le gusta la filosofía, ayúdeme a defender a la filosofía con mayúscula, a la auténtica filosofía. Hasta aquí le dejamos. Saludos humanos.